Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque estás en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio expiatorio de la cruz del Calvario, que nos ha limpiado, Señor, nos ha hecho libres, no solo del pecado, Señor, de la maldición, por el pecado de la muerte. Gracias, Señor, porque nos reconciliaste con el Padre, porque nos has hecho nuevas criaturas, porque podemos ahora entrar al lugar santísimo, Señor, dice tu palabra, por el camino nuevo y vivo que nos has abierto. Te damos gracias, Señor, porque tú hiciste todo para que pudiéramos presentarnos, Señor, justos delante de la presencia del Padre. Bendecimos tu nombre y te reconocemos en esta mañana. Te glorificamos, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo acerca de Cristo, la expiación por el pecado. Revisamos acerca de la necesidad que tenemos de un Salvador a lo largo de la historia bíblica. Empezamos viendo cómo el Señor mismo en el Génesis establece la necesidad de un sacrificio expiatorio, es decir, de que a causa del pecado, como está establecido en Romanos, la paga del pecado es muerte. Y en ese sentido, lo que hace el Señor es pues sacrificar a un animal para tomar sus ropas en un simbolismo del rescate que en un momento dado iba a ser Cristo Jesús por nosotros, y viste a los seres humanos con la ropa hecha de estos animales inocentes, ¿sí? Posteriormente vimos la promesa que recibe Abraham por medio también de la simiente santa que es Jesucristo, de la bendición que vendría a todas las naciones. Y veíamos cómo el sacrificio que Dios le pide que presente, que sacrifique a su hijo, fue únicamente una forma también de anticipar lo que iba a ocurrir miles de años después, cuando el Señor mismo iba a venir a esta tierra para ser sacrificado, cuando Dios daba a su hijo en rescate, pues por muchos. Y vemos, o estuvimos analizando el día de ayer, la gran cantidad de simbolismos que hay en esta narración, en esta historia de cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, como Isaac es un prototipo de Cristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra, ¿sí? Y que finalmente todo esto pues apunta a la institución que se lleva a cabo en el Antiguo Testamento del sistema sacrificial, ¿sí? El día de hoy justamente vamos a analizar uno de los días, o más bien dicho, el día más solemne y más importante en la antigüedad para el pueblo de Israel. Incluso, bueno, podemos decir que sigue siendo el día más importante, el día de la expiación o el día del perdón. Yom Kippur se llama en hebreo, ¿sí? Sigue siendo el día más importante en términos de todo lo que represente, todo el simbolismo que hay en este día. Normalmente, como cristianos, pues no reparamos mucho en la trascendencia de este tipo de rituales, dado que entendemos pues que ya todo fue cumplido por Cristo. Pero cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, específicamente el Antiguo Testamento, eh, conociendo
todo el simbolismo que hay en ello, la verdad es que es muy enriquecedor porque podemos entender que todo lo que estaba ocurriendo en la antigüedad, nuevamente, era la forma en la que Dios nos estaba dando a conocer su plan perfecto de redención, el cual había trazado desde la eternidad. Entonces, la palabra de Dios habla en el libro de Hebreos en varias ocasiones en términos de que las cosas anteriores, todo lo que ocurrió, ¿sí? Dice, por ejemplo, Hebreos 8:5, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, nos damos cuenta que todas las cosas que ocurrieron en la antigüedad tenían una razón de ser y era mostrarnos en una, vamos a decirlo, en una forma material, todo aquello que era necesario que ocurriera en lo espiritual. Y específicamente hablando acerca de este día de la expiación, nos vamos a dar cuenta de, pues, el paralelismo tan importante que hay, ¿sí? Con el sacrificio de Cristo y todo lo que ello representa para nosotros. Entonces me gustaría que empezáramos leyendo Levítico 16 y a partir de ahí vamos a empezar a hacer este análisis, ¿no? O este estudio. Vamos a ir viendo este capítulo de Levítico en conjunto posteriormente con Hebreos. Así es que si me acompañan, voy a estar leyendo yo la versión de la Biblia textual. Empiezo leyendo en el verso 2 de Levítico, dice, y dijo Adonai a Moisés, habla a tu hermano a Aarón, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero por holocausto. Vestirá una túnica sagrada de lino y cubrirá su cuerpo con zaragüeyes de lino. Estará ceñido con un cinto de lino y usará un turbante de lino. Estas son vestiduras santas. Bañará su cuerpo en agua y después se vestirá con ellas. Tomará 2 machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Y haciendo acercar el novillo como ofrenda por el pecado, Aarón hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y hará que estén delante de Adonai a la entrada de la tienda de reunión. Y Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Adonai y la otra suerte por Azazel. Luego Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Adonai y lo ofrecerá en ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Azazel será presentado vivo ante Adonai para hacer expiación sobre él, a fin de enviarlo al desierto como Azazel. Entonces Aarón conducirá el novillo para la expiación, y degollando el novillo como ofrenda por el pecado, hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar delante de Adonai y llenando sus puños de incienso aromático molido, lo meterá detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego en presencia de Adonai para que el humo del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Enseguida tomará de la sangre del novillo y hará aspersión con su dedo sobre el propiciatorio hacia el oriente y con aquella sangre hará aspersión 7 veces con su dedo delante del propiciatorio.
Esa es la imagen que estamos viendo en pantalla. Vemos cómo está rociando la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. Para quienes no sepan, el propiciatorio era una tapa hecha completamente de oro. Esta tapa estaba sobre el arca del pacto y era una tapa que tenía tallados dos querubines, ¿sí? Esto era parte de la representación de la presencia de Dios. Se encontraba dentro del lugar santísimo, al que, según lo que estamos leyendo, Aarón podía entrar, siendo él el sumo sacerdote, únicamente una vez al año. ¿De acuerdo? Voy a continuar leyendo y ahorita seguimos explicando. Verso 15. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que corresponde al pueblo, y meterá su sangre detrás del velo, y hará con su sangre como hizo con la sangre del novillo, haciendo aspersión sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus transgresiones por todos sus pecados. Y así hará también por la tienda de reunión que habita con ellos en medio de su impureza. Fíjense qué interesante, porque aquí se habla de la tienda de reunión y habla acerca de que la tienda de reunión habita con ellos. Esto, si nos damos cuenta, es una representación de Cristo mismo, de la presencia de Dios habitando en medio del pueblo de Israel. Nadie podrá, dice, permanecer en la tienda de reunión desde que él entre en el santuario para hacer expiación hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Luego saldrá hacia el altar que está ante Adonai y hará expiación por él. Tomará parte de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la aplicará sobre los cuernos del altar todo alrededor. Aquí lo que vemos es que está haciendo expiación por el mismo altar. Luego rociará sobre este 7 veces de la sangre con su dedo y así lo purificará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, hará aproximar el macho cabrío vivo. Aarón apoyará sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, así como todas sus transgresiones y todos sus pecados. Los depositará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado al efecto. El macho cabrío cargará sobre sí, todas las iniquidades de ellos hacia una tierra solitaria y se le dejará ir en el desierto. Después entrará Aarón en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto para entrar en el santuario y las dejará allí. Bañará su cuerpo en agua en un lugar santo y se vestirá sus vestidos. Saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo haciendo expiación por sí mismo y por el pueblo. Y dejará consumir sobre el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Respecto a quien condujo el macho cabrío como Azazel, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en el agua, tras lo cual podrá entrar en el campamento. Y el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya introducido para hacer expiación en el santuario, serán sacados fuera del campamento y quemados al fuego, su cuero, su carne y su estiércol. Quien los queme lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en el agua, tras lo cual podrá entrar en el campamento. Esto os será por estatuto perpetuo. En el 7º mes, en el 10º día del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra. Así el nativo como el extranjero que peregrina entre vosotros.
porque ese día se hará expiación por vosotros para limpiaros y quedaréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Será para vosotros Shabbat solemne y humillaréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. El sacerdote que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre hará la expiación. Se vestirá las vestiduras de lino blanco, las vestiduras más santas. Hará expiación por el santuario, hará expiación por la tienda de reunión y por el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis por estatuto perpetuo, que se haga expiación una vez al año por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados. Y él hizo como Adonai había ordenado a Moisés. Muy bien. Vuelvo a repetir, el día de expiación, Yom Kippur, el día más santo, el día más solemne para todo Israel. ¿Por qué era considerado el día más santo? Porque era el día del perdón. Les voy a relatar de alguna manera lo que dice Levítico. En Levítico se había dado la indicación de parte del Señor que debían presentarse sacrificios por el pecado, ofrendas, holocaustos a lo largo del año. De hecho, Levítico capítulo 6, que no lo vamos a leer ahorita, pero habla acerca de holocaustos diarios. Y estos holocaustos diarios se presentaban por los pecados que pues llevaba a cabo el pueblo, ¿sí? Y había diferentes ofrendas, ya fuera por pecados intencionales, por lo que se conocía como hierros o pecados sin intención, ¿sí? Pero había también la posibilidad de que en un momento dado se cometieran pecados, lo que podemos conocer hoy en día como pecados ocultos, pecados que en un momento dado quizá cometemos y ni siquiera reparamos en que estamos pecando, ¿no? Entonces, debido a esta situación, una vez al año se llevaba a cabo esta ceremonia del Día del Perdón, en el cual se hacían específicamente algunos sacrificios, no únicamente por el pecado, como leímos, del sacerdote, el pecado del pueblo, sino que además de manera muy concreta se debía purificar el santuario, el altar y la tienda de reunión, como leíamos, ¿de acuerdo? Ahora, en este día se llevaban a cabo una serie de rituales en los cuales, bueno, vemos, por ejemplo, que Aarón debía vestir vestiduras blancas, completamente de lino. Si nosotros leemos nuevamente lo que es Éxodo y Levítico, los sacerdotes tenían ciertas vestiduras que habían sido confeccionadas específicamente para ellos, para que llevaran a cabo su labor. El sumo sacerdote normalmente tenía vestiduras de color azul que incluían el que él usara, sí, ciertos ornamentos, como el pectoral, que tenía las 12 piedras representando las 12 tribus de Israel y una serie de cosas. Sin embargo, en este día la palabra de Dios hace mención que el sacerdote vestía de lino y dice que el lino eran las vestiduras más santas que tenía el sacerdote y que eran usadas específicamente en esta fecha. Ahora, en este día el sacerdote debía bañarse previo a vestir esas vestiduras, valga la redundancia, como dice en el verso 4. Dice, vestirá túnica sagrada de lino y cubrirá su cuerpo con zaragüeyes de lino y estará ceñido con un cinto de lino y usará un turbante de lino y estas son vestiduras santas. Bañará su cuerpo en agua y después se vestirá con ellas. Y era el único día que debido a el cómo se iban presentando los rituales, él tenía primero que presentar un sacrificio. La palabra de Dios nos describe que él tomaba el becerro, lo degollaba
y primero entraba y presentaba delante del Señor la sangre por el sacrificio por él y por su familia. Eso era lo primero, que él tenía primero que entrar delante de la presencia del Señor para presentar este sacrificio por su propia vida. Ahora, ¿qué representa? Fíjense el lino. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 19:8 que el lino fino es las acciones justas de los santos. Nosotros hemos venido estudiando acerca de que el pecado, una de las cosas que hizo fue dejar desnudos a Adán y Eva. Y dejarlos desnudos no hablábamos físicamente, sino que hablábamos de que una de las cosas que ellos perdieron, ¿sí? Fue la gloria que Dios había puesto en ellos en la creación. Entonces, la desnudez es necesario que sea cubierta. Y en una primera instancia, las vestiduras de lino representan estas acciones justas, pero también hemos estudiado en la palabra de Dios, en el Apocalipsis, que dice que los mártires también llegaron delante de la presencia del Señor vistiendo vestiduras blancas y que alguien preguntó, ¿quiénes ellos? ¿Quiénes son, perdón, estas personas? Refiriéndose a esta gran multitud. Y entonces, cuando hicieron referencia a que ellos eran los mártires, una de las cosas que señala es que ellos, ¿sí? Estaban vestidos con estas vestiduras blancas y que estas vestiduras blancas habían sido el resultado de la sangre derramada de Cristo, quien nos limpia de todo pecado. Entonces aquí vamos empezando a entrar a ver todos los paralelismos. La palabra de Dios en Hebreos nos habla acerca de Cristo que va a jugar dos papeles muy importantes en relación a todo el sistema sacrificial. El primer papel que él ocupa es de sumo sacerdote, ¿sí? Yo los invito cuando tengan oportunidad a que lean el libro de Hebreos completo. No es un libro muy grande, pero sí es un libro súper importante. Y vuelvo a repetir, cuando nosotros lo vamos estudiando a la luz también del libro de Levítico, pues podemos entender muchísimas cosas respecto a esos símbolos de los que el mismo libro de Hebreos habla. Yo me voy a ir solamente a algunos versículos para que vayamos entendiendo. Hebreos capítulo 7, verso 26, habla acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo. Porque hizo esto, dice, de una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, y se está refiriendo a la promesa hecha por Dios, ¿sí? Que es después de la ley, está hablando aquí ya de una ratificación de ese pacto, porque normalmente entendemos que son como pactos y asumimos que son muy distintos unos de otros y que un pacto de alguna manera cancela al anterior. Lo que ocurre en realidad con los pactos, sí, es que Dios, uno está reiterando su promesa de redención y de salvación a las naciones. Lo que cambia es la forma en que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el primer pacto, el pacto que Dios establece, ¿sí? Primero está, digamos, la promesa que Dios le da a Abraham.
una promesa de redención. Después, ese pacto es sellado con el pueblo de Israel por medio de la Torá, cuando el Señor entrega la ley por medio de Moisés y cuando establece que Él va a guardar al pueblo, que los va a proteger, ¿sí? Pero que el pueblo también por su parte se compromete a guardar las ordenanzas de la ley. Ahora, lo que la palabra de Dios nos dice es que ese pacto es un pacto que en un momento dado es imperfecto, pero no el pacto en sí mismo, sino el hecho de que el pueblo de Israel no pudo cumplir a cabalidad ese pacto, no cumplió con la parte que le correspondía. Y es por esa razón que Dios mismo había previsto esta situación y Romanos nos habla mucho acerca de la ley, ¿sí? Como un ayo que nos iba a guiar a Cristo. Y en Cristo se da el cumplimiento perfecto de lo que conocemos como el nuevo pacto, el Brit Hadashah o pacto renovado, ¿sí? Y en ese sentido, el mediador de este nuevo pacto es Cristo. Vuelvo a repetir, como sumo sacerdote, pero también como víctima, es decir, como ofrenda, ¿de acuerdo? Vamos a seguir leyendo en ese sentido. Entonces, vimos que Jesús es ese sumo sacerdote, pero que no era necesario que él en un momento dado ofreciera un sacrificio por sí mismo, es lo que acabamos de leer aquí en Hebreos. Vamos a ver rápidamente que lo que dice la palabra de Dios en Levítico es que lo primero que tenía que hacer Aarón era presentar la ofrenda por su propio pecado, dice el verso 6. Haciendo acerca del novillo como ofrenda por el pecado, Aarón hará expiación por sí mismo y por su casa. ¿Sí? Entonces, el novillo era utilizado para ofrenda por el pecado del sacerdote. Una vez que había hecho esta expiación, dice, después tomará los dos machos cabríos y hará que estén delante de Adonai a la entrada de la tienda de reunión. ¿Sí? Entonces, primero vamos a entender, la tienda de reunión es esa tienda que rodeaba, ¿sí? Todo el, vamos a decir, el atrio, lugar santo y lugar santísimo, que es donde se encontraba propiamente la presencia de Dios. Entonces, estos machos cabríos estaban delante del Señor, pero a la entrada de la tienda de reunión. Lo siguiente que hacían estando ahí es que dice la palabra que Aarón debía echar suertes sobre los dos machos cabríos. Cada uno de ellos iba a asumir un rol distinto. Uno de ellos dice que iba a hacer echar la suerte y uno de ellos iba a ser el macho cabrío por Adonai, por el Señor, y el otro el macho cabrío por Azazel. El macho cabrío, al que caía la suerte por Adonai, iba a ser ofrecido como ofrenda por el pecado, pero ahora sí estamos hablando acerca del pecado del pueblo. Y el otro macho cabrío, que dice el verso 10, sobre el cual haya caído la suerte por Azazel, dice, será presentado vivo ante Adonai para hacer expiación sobre él. Pero la expiación que se hacía por medio de este macho cabrío era diferente. Lo que se hacía es que se ponían las manos sobre él, ahorita lo vamos a leer, y de esta manera eran transferidos los pecados del pueblo a este macho cabrío y vivo era enviado al desierto. Dice aquí como Azazel, es una palabra que ha sido un misterio pues por muchos años, ¿no? Yo ahorita les voy a decir a qué se refiere esto. Entonces, tenemos aquí que ya Aarón presentó
el novillo en expiación por sus propios pecados. Lo que hizo fue degollarlo como ofrenda por el pecado, por sí mismo y por su casa. Lo que él tenía que hacer una vez que lo había degollado, dice la palabra, es que él debía tomar también el incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar delante, dice, del Señor, y llenando sus puños de incienso aromático molido, lo debía meter detrás del velo, ¿sí? La palabra de Dios respecto al incienso también lo menciona en Apocalipsis y nos dice que el incienso son las oraciones de los santos. Eso es lo que representa este incensario. Recordemos que el incensario estaba hecho para que se pudiera poner en él, ¿sí? Un aceite aromático, un incienso aromático molido que era hecho específicamente para el Señor. En él no se podía poner ningún aceite, no se podía poner ningún perfume diferente a lo que Dios había señalado. Este aroma, cuando se prendía, digamos, el incensario, se empezaba a desprender este aroma de tal manera que subía como un olor grato delante del Señor. Lo mismo que habla acerca de las oraciones en Apocalipsis 8:4. Dice así, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir algo que es muy interesante. Es que nosotros vemos que cada una de las cosas que el Señor mandó a Moisés que debía hacer, desde la propia tienda de reunión, el tabernáculo, los altares, el incensario, la mesa de los panes, el arca del pacto, el propiciatorio. La palabra de Dios dice que cada una de estas cosas son representación de lo espiritual. Entonces, cada una de estas cosas simboliza algo que está ocurriendo de un lugar y de acciones específicas que se llevan a cabo en lo espiritual. Entonces, aquí Aarón está entrando, cuando dice detrás del velo se refiere al lugar santísimo y está entrando con el incensario lleno de oraciones, vamos a decirlo, a la par que está presentando la sangre degollada, de este novillo degollado para su propia expiación. El verso 13 de Levítico 16 dice que pondrá el incienso sobre el fuego en presencia del Señor para que el humo del incienso cubra el propiciatorio. El propiciatorio, vuelvo a repetir, hace representación a la santa presencia del Señor, porque era el lugar en el cual, ¿sí?, se derramaba la presencia de Dios. Esto lo leímos en Levítico 16:2, se los vuelvo a leer. Dijo Adonai a Moisés, habla a tu hermano Aarón, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Una indicación clara que le estaba dando. Aarón, como sabemos, y por lo que estamos leyendo aquí, podía entrar al lugar santísimo únicamente una vez al año, previa ofrenda por su pecado. Dice, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera. ¿Sí? Ahora, esta es una advertencia acerca de el poder tan grande que emana la santidad de la presencia de Dios.
Algo que tenemos que entender es que la santidad de Dios, ¿sí? Es algo inherente a Él mismo. Y la santidad de Dios tiene un poder abrumador cuando nosotros lo comparamos con el pecado que hay en el hombre. Entonces, por poner solamente un ejemplo de algo que podamos comprender, vamos a hablar de un ser humano tratando de aproximarse al sol. El sol emite una luz y un calor que son necesarios para nuestra vida. Pero si como seres humanos intentáramos aproximarnos al sol, toda esa energía, todo ese calor que emana del sol terminaría fulminándonos. Incluso simplemente intentar mirar al sol de manera directa por tiempo prolongado nos dejaría ciegos. Por lo tanto, si nosotros queremos ver al sol, necesitamos utilizar algún artefacto, quizá unos lentes que nos permitan, con cierta protección, con un filtro especial, poder mirar el sol sin ser dañados. Lo mismo ocurre aquí. Para que Aarón pudiera entrar delante de la misma presencia del Señor, debía ser cubierto. Recordemos, yo les he explicado en estos días, la palabra Kippur, que se traduce como expiación o como perdón, deriva del verbo kafar, ¿sí? Que significa cubrir. Y la palabra propiciatorio en hebreo es caporet. Si se dan cuenta, las tres palabras están relacionadas. El propiciatorio funcionaba en cierto sentido como esa intermediación para poder estar delante de la presencia de Dios sin morir. Esto también nosotros lo vemos cuando leemos en el libro de Isaías, ¿sí? Cuando Isaías está delante de la presencia del Señor, y vamos a decir que de cierta manera él experimenta esta expiación, digamos, en sí mismo. La palabra de Dios dice que cuando él estaba delante del Señor, él tiene una revelación acerca de la santidad de Dios y acerca de su propio estado. De tal suerte que cuando él se da cuenta de esa santidad de Dios, lo que él dice es, ay de mí, que soy hombre muerto. Pues siendo un hombre, dice, pecador y habitando en medio de un pueblo pecador, mis ojos han visto al Señor. Y la palabra de Dios dice que el Señor envía a un ángel que traiga una brasa y con esa brasa toca sobre sus labios y le dice, eres purificado. Entonces vemos siempre la intervención de Dios para podernos hacer dignos de estar delante de su presencia, para no perecer a causa del pecado que hay en nosotros. ¿Sí? Vamos a regresar al verso 14 de Levítico 16. Dice, enseguida tomará de la sangre del novillo y hará aspersión con su dedo sobre el propiciatorio hacia el oriente.
El oriente en la palabra de Dios es una representación de la eternidad. Nos habla del oriente cuando la palabra de Dios dice, por ejemplo, que el Señor plantó un jardín en oriente. Ese jardín decíamos que no es algo que existió únicamente aquí, sino que el jardín del Edén existía desde la eternidad y es el lugar de la presencia de Dios. El oriente representa la eternidad, el lugar donde Dios habita. Dice, y con aquella sangre hará aspersión 7 veces con su dedo delante del propiciatorio. Después dice, degollará el macho cabrío de la ofrenda. Aquí se refiere al macho cabrío que recibió la suerte por Adonai, el que había de ser sacrificado por el pecado, dice, que corresponde al pueblo, y meterá su sangre detrás del velo nuevamente en la presencia del Señor, y hará con su sangre como hizo con la sangre del novillo, haciendo aspersión, sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. De esta manera hará expiación por el santuario. El santuario, ¿sí? Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, y les vuelvo a repetir, nosotros vemos que se llevaban a cabo sacrificios diariamente por el pecado, ¿sí? Al momento de estar presentando estos sacrificios, vamos a decir que de alguna manera el santuario iba quedando impregnado con la inmundicia del pueblo. Por esta razón es que específicamente en esta fecha, en el día de la expiación, se hacía también una purificación del santuario. Dice la palabra de Dios en el verso 16, a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también por la tienda de reunión que habita con ellos en medio de su impureza. Fíjense qué interesante, qué bonito. Cuando la palabra de Dios habla acerca de que Cristo vino, ya también lo habíamos visto en Juan 1:14, ¿sí? Nosotros hemos leído, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el hebreo dice, el verbo se convirtió en davar, ese verbo, ese davar, se hizo un tabernáculo, se tabernaculizó. La palabra que se utiliza ahí es la palabra Sukkot. Y esa palabra representa esta tienda de reunión, la misma presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. Y nuevamente, aquí nos damos cuenta y entendemos por qué era necesario que se llevaran a cabo, los sacrificios continuos, para que esta tienda, representación de la misma presencia de Dios entre el pueblo, pudiera permanecer ahí en comunión con ellos, para que el pueblo no pereciera a causa de su continua rebelión y de su pecado. Por eso se llevaban a cabo todos estos sacrificios. Así hará, vuelvo a leer, también por la tienda de reunión que habita con ellos en medio de su impureza. Nadie podrá permanecer en la tienda de reunión desde que él entre en el santuario para hacer expiación hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Era un tiempo de purificación. Por eso entendemos ahora que era una celebración solemne. Esta celebración se lleva a cabo incluso hasta el día de hoy, obviamente con rituales distintos, porque toda esta parte de los rituales de ofrendas y sacrificios no se lleva a cabo, pero la palabra de Dios dice que este día, que es el día 10 de Tishri, ¿sí?
Podía ser un lunes, un martes, un miércoles, pero era considerado como un Shabbat, Shabbatón, lo que leímos aquí, como un Shabbat solemne, como un día de gran solemnidad, en el cual la palabra de Dios dice, verso 30 de Levítico, porque ese día se hará expiación por vosotros para limpiaros. Por lo tanto, quedaréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Será para vosotros Shabbat solemne y humillaréis vuestras almas. El humillar nuestras almas hace referencia a que era un día de ayuno nacional. Esto se sigue llevando a cabo. Porque el pueblo estaba en una actitud de reverencia. Entendían que lo que estaba sucediendo en ese momento era venir delante del Señor y pedir perdón por sus pecados. Pero podía ocurrir que en este día del perdón el Señor determinara si perdonar al pueblo, tras lo cual venía una fiesta de gran regocijo días después. Pero podía ocurrir que el Señor no les perdonara. Y entonces iba a ser un momento de gran lamentación para ellos. Por lo tanto, ellos sabían que era un momento de absoluta reverencia. Y muchas veces nosotros hemos quitado toda esa reverencia de reconocer nuestro estado de pecadores delante de un Dios que es absolutamente santo y que de no ser por Él mismo entregando su vida por nosotros, nosotros estaríamos muertos, como dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Sí. Así que se tomaba a este chivo expiatorio y era degollado. El chivo que había salido con la suerte para Adonai. El otro chivo, el que salía con la suerte para Azazel, la palabra de Dios dice que Aarón debía imponer sus manos sobre él. Verso 20, cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, hará aproximar el macho cabrío vivo. Aarón apoyará sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, así como todas sus transgresiones y todos sus pecados. Ahora nosotros, la palabra de Dios a lo que nos invita es que cuando pecamos, debemos acercarnos delante del trono de la gracia, pero también este ejercicio de reconocer de confesar nuestros pecados delante del Señor es vigente. Y dice, los depositará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado al efecto. Se han hecho muchas especulaciones respecto a lo que significa la palabra Azazel. Yo me inclino mucho a dejar la traducción, ¿sí? Literal, aquí es la unión de dos palabras en hebreo. La palabra de es, que significa cabra, y asal, que es el verbo que significa irse o partir. Entonces, simplemente se refiere a una cabra, un macho cabrío, que era enviado fuera del campamento, cargado de todos nuestros o de todos los pecados de ahí de Israel. 22 dice, el macho cabrío cargará sobre sí, todas las iniquidades de ellos hacia una tierra solitaria y se le dejará ir en el desierto. Después de esto, Aarón entraba a la tienda de reunión y ahí se quitaba las vestiduras de lino
que se había puesto, que ya habían sido manchadas por la sangre, se volvía a bañar, como dice el verso 24, en un lugar santo y se ponía vestidos limpios para salir y ofrecer el holocausto del pueblo. Debía dejar consumir sobre el altar de la ofrenda la grasa de la ofrenda por el pecado. Y la persona que había sido seleccionada para conducir al macho cabrío, al regresar debía también lavar sus vestidos y bañar su cuerpo en el agua, porque esto era importante también como representación de la limpieza del pecado. Y si se dan cuenta, el lavamiento del agua es esa práctica que nosotros hoy conocemos como el bautismo, la representación nuevamente de ser hechos limpios del pecado. Por último, verso 27 dice, el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya introducido para hacer expiación en el santuario, serán sacados fuera del campamento. Y esto es muy interesante porque hace referencia también a lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Ahorita lo vamos a leer en Hebreos. Y quemados al fuego su cuero, su carne y su estiércol. Quien los queme lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en el agua, tras lo cual podrá entrar en el campamento. ¿Sí? Esta fiesta se lleva a cabo como un estatuto perfecto o perpetuo, esta celebración por ordenanza del Señor. Era una celebración para expiación del pecado del pueblo. Ahora vamos por favor a Hebreos. Les vuelvo a repetir, yo solo voy a ir leyendo algunos versículos, pero les invito a que lo lean para que entiendan todo este culto. Hebreos capítulo 8. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. ¿Quién es ese verdadero tabernáculo? Cristo mismo. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer, hablando acerca de Cristo. Me voy a saltar. Todo lo que viene habla justamente acerca del pacto y de cómo ese pacto tiene que ser renovado. Vámonos al capítulo 9, verso 1 dice, hablando del primer pacto, el primero pues también tenía por su parte reglas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue preparado así. En la primera estancia llamada lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación, que por cierto cada uno de estos son elementos que representan a Cristo, el candelabro hablando acerca de la luz del mundo, los panes de la proposición, cuando Cristo mismo dice en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. Por supuesto, el arca del pacto, también representante de Cristo, pues contenía las leyes, la ley que entregó el Señor por medio de Moisés, la Torá. Y la misma Torá, la palabra, el verbo, es representada por Cristo. Verso 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada lugar santísimo, que tenía un incensario de oro. Ya hablamos acerca del incensario de oro, donde están las oraciones de los santos. El arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná,
también representando a Cristo, la vara de Aarón que reverdeció, que también representa a Cristo, ¿sí? Y las tablas del pacto. Acerca de esto, Isaac ahorita pues ha estado haciendo un estudio muy interesante de Levítico. Si tienen oportunidad también de revisarlo, es muy interesante. Sobre ella dice los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle, dice. Sí. Dispuestas así estas cosas en la primera estancia, ciertamente entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los ritos, es decir, al lugar santo. Pero en la segunda, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, indicando con esto el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, lo cual, dice, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio. Vámonos al verso 11. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, nos está hablando del sacrificio de Cristo, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Los sacrificios en Levítico se tenían que hacer continuamente, sacrificios diarios y el día de expiación una vez cada año. Sin embargo, Cristo dice aquí, habiendo entrado una vez para siempre, nos asegura eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Ahora nos está hablando de Cristo como el cumplimiento perfecto de la expiación por el pecado del mundo. Por tanto, dices mediador de un nuevo pacto, verso 15, para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Me voy a saltar un poquito. Verso 18 dice, de donde ni siquiera el primero, refiriéndose al primer pacto, fue puesto en vigor sin sangre. Vemos que la sangre es necesaria para la redención, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque habiendo sido proclamados por Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros con agua y lana, escarlata e hisopo, roció el mismo rollo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios mandó. Esto no lo voy a leer ahorita, pero lo encuentran en Éxodo 24, 6 al 8. Una vez que el Señor entregó la Torá por medio de Moisés y se ratificó el pacto, se tuvo que sellar con sangre, a eso se refiere esta parte. Y de la misma manera dice, roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecados. Por lo tanto, verso 23 dice, era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Está hablando acerca de que Dios nos permite entender a través de todo lo que ocurrió de manera terrenal, desde el haber levantado el tabernáculo hasta cada uno de los ritos, eran representación de aquello que era necesario que ocurriera en lo celestial.
Verso 24, porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Aquí vemos entonces que Cristo no únicamente era el sumo sacerdote, sino que además se constituyó en la propia ofrenda. Como dice aquí, perdón, denme un segundito. Perdón, tenía que conectar la computadora. Dice, tal como está establecido, verso 27, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una vez y para siempre para llevar la carga de los pecados de muchos y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que esperan para salvación. Cuando nosotros entendemos que Cristo Jesús es el cumplimiento de todo un plan de redención que Dios había establecido desde la antigüedad, pero que cada vez que Cristo, que el Señor mismo tuvo la oportunidad, nos daba a conocer por medio de lo que se llevaba a cabo en el pueblo de Israel, para que nosotros pudiéramos entender que estaba por venir el Mesías, aquel que cumpliría a cabalidad cada una de estas cosas para nuestra redención. Todos estos simbolismos adquieren una importancia mucho mayor. Para cerrar únicamente les voy a leer en Hebreos 13, donde habla acerca de lo que les comentaba. Hebreos 13, verso 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Fue lo que leímos que ocurría con los animales ofrecidos por el pecado. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Algo que nosotros sabemos que ocurrió es que él fue llevado, ¿sí?, al monte Gólgota fuera de la ciudad de Jerusalén, y ahí es donde él fue sacrificado, ofrecido para redención de nuestros pecados. Si se dan cuenta, todos estos símbolos que vemos en Levítico son cumplidos en Cristo. Por cuestión de tiempo no puedo entrar mucho más a detalle en esta explicación. En su momento, el año pasado, septiembre, octubre, hice 3 o 4 videos hablando a detalle lo que es la fiesta de Yom Kippur, toda la representación que tiene, pero no solo eso, sino también hay una parte profética que es súper interesante. Si tienen oportunidad, los invito a que la vean. Y bueno, con esto nosotros nos damos cuenta de cómo el Señor, insisto, desde el principio de la historia establece la necesidad de la expiación para el perdón de pecados por medio del derramamiento de sangre. Y esto se ve concluido en la persona de Cristo viniendo a esta tierra a pagar por nuestros pecados. ¿De acuerdo? Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario.
Ok, vamos entonces a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor, de descubrir las riquezas que hay en ella. Te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos que no fue algo improvisado lo que tú hiciste, Señor, que desde siempre, Señor, a pesar de que tú sabías que te íbamos a traicionar, Señor, que íbamos a ponernos en contra tuya, Señor, tú nos amaste de tal manera que proveíste todo lo necesario para nuestro rescate, nuestra plena redención y restauración, Señor. Te damos gracias, Padre, porque no siendo nosotros capaces de acercarnos a ti por nuestros méritos, Cristo Jesús entregó hasta la última gota de su sangre, Señor, para santificarnos, para podernos presentar limpios delante de tu presencia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu sangre. Bendecimos tu nombre y te glorificamos por Cristo Jesús. Amén.